Ahora sí, por fin podemos dar la bienvenida a Pintanel. ¿Cómo estás, periodista de relevo, Alex Pintanel? ¿Cómo estás, ¿Qué Alex? tal? Bien. Muy buenas. Sí, muy Y bien. el periodista de Sport, flamante fichaje del diario Sport, Tony Joan Martí. ¿Cómo estás, Tony? Amantísimo, sí. ¿Qué? ¿Te han dejado al mando de la nave, eh? Me han dejado al mando, me han dejado al mando de la nave. Y lo he contado, ¿eh? Digo, mira, una vez que me dejan al mando de la nave, yo con Tony he trabajado siempre, porque estuvimos juntos en Sport, estuvimos juntos en relevo, y ahora casi por primera vez, pues mira, sí, por primera vez, tú te has ido a Sport otra vez, y yo me he ido para Gigantes, en el mercado este de periodistas que también tenemos. ¿Y en el Y, futuro volveremos a coincidir o no algún día? bueno, si fichas por Gigantes, sí, estaría bien. Bueno, mándaselo a tu jefe. Estaría bien. Y aquí en la ecuación, para que veáis aquí que no se ha hecho adrede, pero en la ecuación, claro, salimos unos de relevo, otros entraron, y aquí tenemos al bueno de Alex Pintanel, así que todos Sí, sí, contentos. parece mentira, ¿eh? Sí, sí, Tío, vaya triángulo, vaya sí, triángulo. sí, ni hecho adrede habíamos juntado tantas piezas, ¿eh? Dos que han trabajado juntos, uno se ha ido para aquí, el otro se ha ido para allá, y el sitio que dejaban, ¡pam! Ahí está el bueno Hemos de completado Alex el Pintanel. puzzle, hemos acabado de completar el puzzle. Escucha, Albert, pero es que ni una paella. Le hice la intermediación y ni una paella me ha invitado, tío. No, tenemos Nada, pendiente, ¿no? que el otro día nos vimos, pero en la vorágine del mercado de fichajes, Hostia, sí, 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 pero sí. tenemos pendiente, sí, sí, una quedada con algo más de tranquilidad, ¿Qué que tal es pinta bien esto? visto. ¿Tú lo habías hecho ya esto de escribir? ¿Habías estado en alguna web tú? No, 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 nunca, nunca. Primera Había vez. estado en Radio Marca y en Claro, la me tele en sonaba. Gol y es la primera vez. Me Así que sonaba, me bueno, sonaba. Y yo Martí, el regreso a Sport, pues poco a bueno, poco. más de lo mismo, ¿no? Contento, ¿no? ¿Estás? Contentísimo, sí, sí, la verdad es que con ganas, tío, de seguir remando y seguir cubriendo la actualidad de este día a día, este club que nos sigue quitando vida, ¿eh? Nos sigue quitando vida. Hoy con ellos hablaremos primero del partido de Osasuna, del domingo, un poco sensaciones también. Y después ya analizaremos un poquito también el mercado, que al final, pues tanto Tony como Alex han estado al pie del cañón durante todo el mercado de fichajes. Y a ver si nos cuentan alguna de estas cosillas, alguna de estas operaciones que se podía haber dado y que finalmente no se ha dado. Primero de todo, Alex, sensaciones de este Barça que estamos viendo después de los primeros partidos, que va ganando, pero sí que es cierto un poco, no sé si tienes esa sensación que a nivel de juego aún le falta al Barça de Xavi. Sí, me falta continuidad. Yo veo un Barça plano, un Barça que incluso en algunos momentos me aburre, y creo que Xavi tiene plantilla y tiene jugadores como para ver algo más en el equipo. Es cierto que al final lo importante, volvemos otra vez al debate, ¿no? De si jugar bien, no jugar bien, ganar, no ganar. La realidad es que el equipo sigue sumando puntos, que el equipo sigue ganando, que las piezas nuevas van acoplándose poco a poco, pero sí que es cierto, y de hecho fue el propio Xavi el que después del partido hizo autocrítica reconociendo que había puntos a mejorar. Lo va a intentar hacer a lo largo de estas 2 semanas. Es cierto que con muchos jugadores fuera por las elecciones, pero sí que es evidente que yo creo que con la plantilla que tiene Xavi y el hecho de que Xavi ya lleva tiempo trabajando con gran parte de esta plantilla, creo que hay que pedirle un poco más al equipo de cara a los próximos partidos. Sobre todo, Xavi habla muchas veces, necesitamos la excelencia para poder competir a todo, ¿no? Y yo realmente lo creo, sobre todo en Europa, en Champions, que el equipo tendrá que dar un pasito al frente si quiere realmente pelear y estar entre los mejores. Tony, Bueno, a ver, yo creo que es difícil salirse de un mismo análisis. Yo creo que todos vemos que este Barça no acaba de fluir. Es decir, cuando decimos que no acaba de fluir, me refiero al juego, ¿no? En Pamplona el otro día, en todo el segundo tiempo, creas pocas ocasiones de gol. Está claro que algún mecanismo falla. No tienes esa sensación de que el equipo juegue de memoria, que también es normal, ¿eh? Porque con tantos cambios, ¿cómo puedes alcanzar esos automatismos cuando tienes llegadas a última hora, jugadores que se van, se marcha Dembélé, luego toda la mala suerte que estás teniendo con las lesiones, Pedri, Araujo? Es difícil, ¿eh? También tú te pones en el punto de vista del entrenador y es difícil. Ahora, dicho esto, yo creo que tú tienes una plantilla para, a partir de ahora, empezar a jugar cada vez de una forma un poquito más agradable de o memoria. un poquito más vistosa, ¿no? El otro día comentaba Xavi que el equipo da muchos toques y cuando se dan tantos toques en general es porque se encuentran menos líneas de pase. Es decir, bueno, yo creo que ofensivamente el equipo tiene mucho margen de mejora, aunque defensivamente no fue el ejemplo de Pamplona seguramente mayor, la mayor ilustración de solidez,
pero sí que me parece un equipo muy, muy compacto. Esta sería la parte negativa, ¿no? Entiendo que hay gente que dice, ostras, es que veo los partidos del Barça y no me lo acabo de pasar del todo Sí, bien. Estamos de acuerdo. sí, Pero también estaremos de acuerdo en que es muy importante que un equipo, aun cuando no está siendo capaz de encontrar su mejor versión, compite y es capaz de sacar resultados. Cuando el Barça cayó ante el Bayern en Lisboa 2-8, decíamos, no, es que nosotros no exigimos ganar, exigimos un equipo que se sí. deje el alma, exigimos actitud. Bueno, pues a este equipo no se le puede reprochar nada. Yo veo que los jugadores que salen de inicio, más los que salen en el banquillo, se dejan la piel, tienen mucho deseo de ganar, le ponen actitud y ahora pues se trata de elevar el nivel. Pero cuando la gente hace según qué tipo de críticas, a mí me parece que son injustas porque por primera vez en los últimos 3 o 4 años tú tienes un bloque con deseo de ganar. Mira cómo celebraron el gol de Lewandowski, un penalti. Sí. Que sí, que es una victoria importante en Liga, pero estás en septiembre y todo el equipo parecía que era un gol mucho más importante. Es decir, a mí me gusta que el equipo esté entregado y eso con estos mínimos sí puedes pensar en cosas más ambiciosas. No, yo Porque, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que saber separar dos cosas, Albert. Yo creo que hay una parte que es el tema de juego, y yo estoy de acuerdo con que a mí el juego, o sea, yo creo que hay que pedirle un poco más al Barça con los jugadores que tiene, ¿no? Posición, por ejemplo, muy horizontal. Yo veo a veces al equipo muy poco vertical, muy conservador con la pelota, y lo otro es la competitividad. Yo creo que eso es innegociable y es indudable. La temporada pasada el Barça ganó muchos partidos, si se me permite la expresión, por pelotas. Y de hecho lo decía Gaby el otro día, creo que era Gaby, después del partido contra Osasuna. El partido el otro día en Pamplona, probablemente hace 2 o 3 años lo hubiéramos perdido, ¿no? Y es cierto que en eso, en competir, yo creo que nadie va a poder exigirle más al Barça de lo que está haciendo. Pero sí que es cierto que en cuanto a juego, por los jugadores que tiene, porque yo creo que Xavi tiene una plantilla de mucha calidad, al Barça a partir de ahora, o cuando los engranajes estén mucho más rodados, habrá que pedirle más. Sobre todo porque yo tengo la sensación que cuando te acaben llegando los partidos grandes en Europa, o muestras tu mejor versión y, como decía Xavi, que le gusta mucho esa palabra, la excelencia, o va a ser complicado competir contra eso. Evidentemente tiene margen Xavi para irlo trabajando. Jugadores que para mí pueden ser diferenciados, como el caso de Joao Félix, necesitan tiempo y necesitan acoplarse, pero bueno, sí que creo que el Barça en ese aspecto necesita mejorar. claro, porque al final es que la buena noticia dentro de todo es que el Barça, aún no jugando bien, va ganando. Que al final es lo bueno, que dices, mira, estás en el principio de temporada, es cuando el equipo pues está más débil, está pues más verde, es allí el Xavi donde tiene que hacer el trabajo, pero se te está dando, menos en Getafe al final, pues todo el lío que hubo se te está dando. Tú, Tony, con todo este debate, porque el otro día volvió a ocurrir, ahora que Xavi ya tiene todas las piezas, ¿tú ves o a ti te gustaría más un Barça de Xavi con los cuatro, con los tres, sin los cuatro, porque al final ya sabes que la gente dice no, que Xavi no quiere hablar de un 4-4-2? ¿Tú qué crees, primero, que Xavi va a hacer y segundo, qué crees que sería lo mejor para el Barça, para este Barça? A ver, primero, tirando un poco de contexto, yo creo que Xavi decide volver a poner el centro de gravedad en el centro del campo. Después de, no sé si os acordáis, aquella mala racha de resultados en Sí, octubre del año pasado, pierdes en campo del Inter, pierdes en el Clásico 3-1, tú iniciaste con Rafinha y con Dembélé, pero claro, los partidos se volvían demasiado de ida y vuelta, muchas pérdidas, el equipo se volvió frágil, entonces ahí Xavi entendió que debía protegerse un poco más. ¿Fue No le contra ha ido mal el, con los fue cuatro contra el Bayern, centrocampistas. Tony? ¿Contra el Bayern con Pedri, puede Dime. ser? ¿El primer partido que utilizó a Pedri de extremo puede ser que La fuera Supercopa, ¿no? fue a ¿No fue la Supercopa, Supercopa, quizá, ¿no? creo? No El sé por qué me cuadrado creo Sí, que contra el Madrid, ¿no? Creo. no sé por qué me suena el 3-0 contra el Bayern, no sé por Creo, qué. creo, ¿eh? El 0-3, el 0-3. Puede ser. Sí, sí. Sigue. Puede ser que la Supercopa yo creo que es el mejor partido, sí, ese seguro. Pero no sabía si era la pero primera vez. sí Sigue, Tony. pienso que es una evidencia que para mí, y evidentemente por eso yo no soy entrenador y Xavi es quien más ve a su equipo para decisiones, pero desde fuera la sensación que me da a mí es que dominar el ataque posicional cada vez es más complicado. Y te pongo un ejemplo, incluso el Manchester City, que diría que es el mejor equipo del mundo, Sí, hay cuesta. partidos que también le cuesta generar, porque cuando hoy en día los equipos están muy preparados y cuando se te encierran con 2 líneas de 4 o 2 líneas de 5 Difícil. incluso, cuesta mucho generar y a partir de ahí tienes que tener a los mejores jugadores para ser capaz
de generar espacio, ¿no? Pues los De Bruyne, los Messi, que en un palmo de terreno te generen una primera superioridad. Vale. Yo pienso que hoy el Barça, aunque tiene buenos jugadores, no es excelente en ataque posición a nivel de calidad. Sinceramente, y no se trata de comparar, pero yo no creo que el Barça esté a la altura de lo que tuvo en su día con Messi, Busquets, Iniesta, Xavi, que eran auténticos robots capaces de saber siempre cuál era el espacio, cuál era el momento. Ahora veo un Barça con mucha calidad, pero me atrevería a decir que veo el Barça incluso más cómodo en partidos de ida y vuelta. Entonces, mi sensación es que este equipo tiene muchos jugadores con una potencia física que si el Barça se abriera a intentar jugar a la ida y vuelta, en muchas ocasiones saldría airoso, ¿no? Por ejemplo, Cancelo es un auténtico pulmón para subir y bajar la banda. Valde lo mismo. Koundé y Araujo a campo abierto son una máquina de despliegue. Oriol Romeu lo mismo. Frenkie, si alguna virtud tiene, es romper líneas. Un jugador vertical. Es verdad que Gundogan sí es un jugador más de pausa, pero Pedri también se harta de correr. Gavi sobra. Rafinha, si salió en Premier es gracias a tener espacios. Lamine, ya no te digo. Abde y Ansu, que ahora no están, también. Joao Félix a campo abierto. Es decir, a veces en algunos escenarios me queda un poco la duda de qué pasaría si Xavi afrontara algunos partidos más al intercambio de golpes, ¿no? De decir, venga, en vez de tanto control, vamos a pegar tú, voy a pegar yo. Porque creo que el Barça, cuando puede correr, tiene muy buenas armas. De hecho, creo que este Barça es capaz de atacar mejor cuando el equipo rival es más valiente. Por ejemplo, el Villarreal. En cambio, cuando se te encierran, está costando mucho generar. Bueno, eso es una cosa que pienso siempre, que si el Barça de Xavi tuviera un toque más Luis Enriquístico, ¿no? Es verdad que Luis Enrique tenía Messi, Neymar, Suárez, y eso eran 3 ases, pero si se abriera un poco más, a menos control y más intercambio, trabajado, creo que hay muchos jugadores que responderían muy bien a ese perfil de partidos. Pinta. Yo creo que lo del intercambio de golpes, claro, lo haces ante equipos grandes, es decir, equipos pequeños, ya lo hemos dicho, equipos que no tienen tanta potencia como el Barça, lo que hacen es esperar al Barça y evidentemente en juego posicional pues cuesta mucho más y es verdad lo que dice Tony, que no estoy de acuerdo, en cuanto a desequilibrio, has perdido a tu mejor jugador que era Dembélé, te podía gustar más o menos, pero era el único, junto con Abde, que tenían realmente 1 contra 1, porque Rafinha no tiene 1 contra 1, no tiene esa velocidad, se pasa el espacio para correr detrás de la defensa. Entonces, en ese aspecto es verdad que el Barça eso lo ha perdido. Entonces, yo el problema que veo en el intercambio de golpes ante equipos grandes es que es verdad, y entiendo lo que puede pensar Xavi, que eso es un riesgo. O sea, sí, que te puede salir bien, es evidente, pero te puede salir mal. Y entonces, las veces que Xavi ha intentado intercambio de golpes, la temporada pasada le salió mal y desnudaron al equipo por completo, ¿no? Y entonces, yo no sé, por ejemplo, ahora es cierto que a lo mejor con Oriol Romeu, que para mí en ese aspecto es mejor que Busquets, pues no sé, a lo mejor si lo podrías intentar. Y es verdad que tienes jugadores defensivos y jugadores que trabajan y mucho. Pero yo sí que es cierto que en partidos grandes, pues eso conlleva un riesgo, el descontrol. Y es cierto que te puede salir bien y te puede salir mal. Xavi yo creo que lo que hace lo de los 4 centrocampistas es para mantener más control. También es cierto una cosa, no es lo mismo el cuadrado con Gundogan y Pedri o el cuadrado con Gavi y... con Pedri y Gundogan y con Gavi y Gundogan. Yo creo que también eso también es una cosa a tener en cuenta, sobre todo para cuando vuelva Pedri. Y la figura de Joao Félix también en este cuadrado, ayer lo hablábamos con Loren y Ander. ¿Lo veis vosotros a Joao Félix en este cuadrado de Xavi, Tony? Si te digo la verdad, a mí la incorporación de Joao Félix me gusta porque tiene sentido a nivel de que como tú ahora estás a medio camino entre un tercer extremo y un centrocampista más, precisamente Joao es esto, ¿no? Te puede hacer de falso extremo, incluso te puede ayudar en la creación. Vamos a ver dónde lo ubica Xavi. No sabría decirte, a mí Joao Félix, sinceramente, me gusta más en el modo asistente, es decir, ya sé que lo Barça no juega con la figura de media punta, claro, pero lo veo más moviendo ahí cerquita de Gundogan y de Pedri que de extremo. Vamos sí, pero a ver dónde lo coloca Xavi. Pero el extremo, Tony, cuando Gavi juega allí ya es la figura que tú ahora dices. Porque la banda es para Valde. La banda izquierda se la regalas a Valde y es como vete para adentro. Sí, Gavi se va para adentro. Sí. Pero para mí, no es lo mismo un centro del campo con 4 hombres, el cuarto hombre es Joao Félix, tal cual, que si es Gavi o Pedri. Es decir, para mí, si tuviéramos que hacer una valoración, Félix es un punto más a nivel de ofensivo. Es decir, para mí no es igual de conservador colocar un cuarto centrocampista, llámese Gavi
o llámase Pedri ubicado al costado, que salir con 3 medios, con Lamine, con Lewandowski y con Joao Félix, porque aunque es centrocampista, Es ofensivo. en el Atlético muchas veces hacia de extremos, es decir, tiene más colmillo para mí que Gavi y Pedri en el apartado ofensivo. Es un equipo más ofensivo con Joao en el equipo, si lo pones en el cuadrado. Yo soy del barco de Joao, vamos, a mí es un jugador que me parece que tiene un talento muy bestia, me parece que tiene un talento descomunal. Si te quedas con lo que hizo en el Chelsea, que para mí no era su mejor equipo, y con lo que hizo en el Atlético de Madrid los últimos meses, pues evidentemente te quedas con aquel Joao que rindió muy por debajo de lo esperado, pero acordémonos también y hagamos el ejercicio de ver y recuperar al Joao de la temporada de la Liga del Atlético de Madrid, que hizo en la primera vuelta con Luis Suárez, absolutamente descomunal, o el Joao del Benfica. A mí me parece un jugador brutal, y si Xavi es capaz de sacar su mejor rendimiento, creo que el Barça tiene un pedazo de futbolista que sí que va a marcar las diferencias. Y para mí lo bueno que te da Joao es que puede jugar, como decía Tony, que lo puedes poner en esa parte del cuadrado, lo puedes poner también a malas de extremo, que te tirará para adentro, un poco lo que, por ejemplo, hacía Ansu. Y luego en el Atlético de Madrid jugaba muchas veces en el 4-4-2, ahora ya no porque el Cholo ha cambiado el sistema, pero en el 4-4-2 jugaba muchas veces al lado de Suárez, al lado de Griezmann, al lado de Morata. O sea, que quiero decir que realmente en todos los sistemas de Xavi, algunos puede ser mejor o peor, pero yo le veo un encaje a Joao. A Joao, que Xavi, a mí me sorprendió, sinceramente, porque cuando le dijeron dónde le veía, le dijo de delantero centro. No es lo mismo lo que has dicho tú ahora, al lado de Joao, al lado de Luis Suárez, porque al final tienes la referencia. Hostia, a mí, no sé, Tony, no sé si tú lo ves como sustituto de Lewandowski en situaciones excepcionales, entiendo, para dar descanso al polaco, pero no sé si a ti te encaja. Es más quizá el delantero, el falso delantero centro, ¿no? Que había existido con Pep. A ver, a mí me cuesta verlo. Sí, me puede encajar el escenario en el que Xavi imagina o ve, comprueba cada fin de semana como la defensa rival le mete 6, 7 defensas en el área. Ahí hay pocos espacios, hay pocos segundos para pensar, y sin hacer una crítica a Lewandowski, sí es verdad que Joao Félix puede tener esa chispita, ¿no? Ese control orientado, esa finta, ese toque sutil de calidad que quizá Lewandowski necesita un segundo más para poner el cuerpo, para poner la espalda y pensarlo un poco más. Y ahí, con menos espacio, con menos tiempo, quizá Joao Félix puede tener ese plus de magia. Ahora, más allá de intentar colocarle por ahí para desordenar defensas cerradas, a mí me gusta más Joao Félix en la zona del trecuartista, ¿no? Generando desequilibrios entre el pivote y la defensa central. Pero bueno, vamos a ver, si Xavi lo ve de delantero centro, pues oye, Sí, con sí. ganas de verle ahí un día, aunque realmente Vitor Roque te va a llegar en enero, tienes a Ferran, que está demostrando mucho olfato de gol en el área, más que en la banda. Entonces yo creo que Joao Félix, y más con la salida de Ansu y de Abde, quizá conviene más en otra zona del campo que en la posición de delantero centro. Pinta, hablamos del otro Joao Cancelo. ¿Qué esperas de Cancelo en este Barça de Xavi? Y igual, eso creo que los dos ya son dos incorporaciones que al Barça le van a dar un salto de calidad brutal. Tengo más dudas en Joao Félix, pero por lo que ha demostrado en los últimos meses, pero de Cancelo sí que aparte va a ser rendimiento inmediato. De eso no tengo ninguna duda. De hecho, el otro día en Pamplona, la jugada aquella de Lewandowski, que se la anulan por fuera de juego, entró con el Sí, exterior ese del centro, sí. pie al segundo palo, que me parece una maravilla. Y luego ya, por lo menos ya lo pudimos ver en ataque, los 25-30 minutos que jugó, ¿no? Que sí, sí que es cierto que uno de los problemas que tenía el Barça en el lateral derecho con el tipo de jugador que jugaba es que en aquella banda prácticamente no se generaba peligro, era balón a Rafinha o balón a Dembélé la temporada pasada, y ellos que buscaban el uno contra uno, ¿no? Pero creo que además Cancelo le va a dar muchas soluciones al equipo en la banda derecha, mucha más profundidad, un equipo más vertical, que además te puede ir para por dentro, y luego calidad, que es un jugador que tiene mucha calidad. El Barça evidentemente con la llegada de Cancelo es donde para mí hay el salto más bestia con lo que tenía el Barça y con lo que tiene ahora, tanto defensiva como ofensivamente. Tony. Sí, yo creo que es indudable que Cancelo es uno de los mejores laterales del mundo. Te puede jugar en derecha, te puede jugar en izquierda. Su llegada es una bendición. Sí. Realmente no estás en posición económica real de hacerte con uno de los mejores laterales del mundo. Solo es cedido, no tienes opción de compra.
pero vaya, si tuviera que destacar una incorporación este año, incluso casi más que la de Gundogan, sería la de Cancelo. Y eso que aún no ha jugado, pero es que la calidad que tiene Cancelo, la explosividad, todo. Eso es una incorporación de primer nivel. Entiendo que Xavi haya apretado para poder tenerlo. El problema será que, claro, muy bien, el City te lo ha Sí, te va. cedido porque no tiene feeling con Guardiola, porque el jugador hace un esfuerzo económico, pero esto es un amor corto, es como un amor de Sí, verano, sí, sí, Albert, sí, tú sí, lo sí. conoces bien, esos amores de verano de 3 meses, muy intensos, ¿Qué pero buscas? cuando llega ¿Qué bus- septiembre, ¿qué pasa? Es decir, Adiós. ¿qué pasará si ahora Cancelo hace 10 goles? Me estoy flipando, 5 Sí, goles sí, igual y que Joao 6 Félix. asistencias? Sí, sí, ¿Qué los dos pasará? eso. Pues que el City te va a pedir 40 millones. ¿Y tú crees que el Barça puede pagar 40 kilos ahora No, mismo? no, 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 está claro que no, porque Sí, Entonces, al final Tony, tú que al final y Alex también que estáis metidos en el mercado, Joao Cancelo está en el Barça, se podría decir, gracias a Dembélé. Porque si Dembélé no pasa todo lo del PSG, el elegido era Fresneda. Por las condiciones, por todo lo que al final había. Al menos la información que me llevó a mí era que era Fresneda, pero lo paralizaron todo porque dijeron, ojo que quizá nos quitan a Dembélé y si nos quitan a Dembélé vamos a ir por un lateral más top. No sé si también te llegó esta info a ti, Tony. sí, sí, está claro que al final la operación de Fresneda habría impactado menos a nivel de fair play porque eran más años, repartías la amortización, se ajustaba más el salario porque al final es un jugador emergente, no tan consolidado, pero en el momento en el que pierdes a Dembélé se te abre la opción, tienes más margen, más presupuesto para firmar a Cancelo, aunque haya tenido que ser sin opción de compra. Ojo, no estoy criticando la operación, estoy No, 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 no. estoy poniéndome la venda ya que como intuyo que se va a salir Cancelo, ya Sí, me sí. estoy trasladando al mes de mayo del año que viene y ver de qué forma el Barça se puede quedar con Cancelo. La parte buena es que Cancelo en el City no lo quieren ni ver y que por lo que tengo entendido él es un jugador con mucho carácter, para ser suave y no poner otra palabra, y sí lo veo forzando si él se quiere quedar aquí al máximo nivel para lograr seguir. Por lo tanto, si él hace fuerza, veremos hasta qué punto puede ser posible. sí, el tema de Cancelo realmente lo fácil, me pongo lo más fácil de todo, ¿eh? Y a nivel de futuro era haber apostado por Fresneda. Sobre todo porque es lo que decíamos, ¿no? Si al ser una cesión pura y dura, simple, sin opción de compra, evidentemente veremos qué pasa a partir del mes de mayo, veremos la temporada que hace Cancelo, veremos si hay opciones de que continúe de alguna manera u otra, pero si no vas a volver a tener el mismo problema en el lateral derecho. Y vamos a estar en el mes de mayo, junio, julio, el Barça buscando otra vez lateral derecho. Es verdad que con lo de Fresneda te asegurabas eh, si te salía bien la jugada, un lateral Sí. derecho para muchos años, para muchas temporadas, pero al final rendimiento inmediato y por calidad, evidentemente, nadie duda ahora mismo entre la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y al final es la pena, si se le puede llamar así, del hecho de apostar por jugadores cedidos sin opción de compra, ¿no? Que como hagan una buena temporada, o el mismo caso de Joao Félix. Esto es que para mí la posición de Joao Félix no es tan problemática en el Barça como la lateral derecho, donde sí realmente había un problema, pero son dos jugadores, evidentemente, que si se salen esta próxima temporada, vamos a ver qué opciones tiene el Barça reales de poder ir a por ellos Ah, para un futuro. pero también Es que tienes la, pinta. tienes la Dime. oportunidad de, en una sola temporada, de cambiar, o sea, de tener un problema en el lateral derecho y pasar a tener el año que viene Cancelo, si lograras encontrar la fórmula para convencerlo y cambiando como lateral derecho alternativo. Si cambias, por ejemplo, Sergi Roberto por Julián Araujo, Aquí voy, que aquí se voy. está saliendo en Las Palmas, De este quería yo me hablar, sí. estoy imaginando este escenario y, hombre, es bastante, mucho más optimista tener a Cancelo como titular y un joven que viene creciendo y de momento haciendo un gran inicio de liga como alternativa. Es decir, acabarías con este debate ya para los próximos 3 o 4 años. Claro, Tony, tú que le has visto en este inicio de temporada, ¿qué tal está Julián Araujo? Pues la verdad es que yo le he visto 2 partidos, he leído también, más allá de ver los encuentros, crónicas, hablando con gente cercana a él en el vestuario de Las Palmas, y están alucinados porque, bueno, es verdad que era una cesión en la que el equipo insular tenía poco a perder, pero están gratamente sorprendidos. Julián está como un toro físicamente, se ve. De hecho, en Girona ahí se le pudo ver 90 minutos corriendo arriba abajo sin ni un solo error, incluso estuvo a punto de marcar. Cuentan de él que es un tipo con mucha personalidad, no se equivoca. Es verdad que, curiosamente, García Pimienta lo está utilizando
como tercer central y en vez de incorporar permanentemente, que es una de sus mayores virtudes, la de llegar, de ser pesado, está más de superioridad en el centro del campo por dentro. ¿Te acuerdas lo que hizo Xavi con Alves Sí, sí, en sí, esta sí, que jugaba segunda por etapa de dentro. Alves? O Guardiola con Cancelo también, o con Lam lo había hecho, ¿no? También, que jugaban por Pues dentro. está por ahí, está muy fiable con balón y cuando el extremo, cuando Pejiño se va para adentro, entonces sí aparece para doblar porque hace gala de una capacidad física que yo creo que es prácticamente única. Es verdad, es muy pronto, solo lleva 3 Bueno, partidos, bueno, pero. pero vaya, me consta que en el Barça ya se han visto algunos vídeos de estas primeras jornadas y que están gratamente sorprendidos por el nivel del mexicano. A mí, teniendo en cuenta la situación económica del Barça y el cambio de Araujo, que es cierto que al principio, por decirlo así, está un poco empanado, dice que le costó asimilar y adaptarse a lo que le pedía Xavi, hubo una mejora y así te lo contaban en el vestuario y en el staff. Y me sorprende realmente que no se le diera al final la oportunidad en la gira. Simplemente por verle, con la idea de cederle, que era la idea que tenía el Barça inicialmente, pero de no haberlo probado, porque quizá ahora podrías tener lo que decía Tony, ¿no? De la próxima temporada, quizá lo podrías haber tenido esta. Es cierto que, evidentemente, probablemente, y eso es así, eh, esta temporada en Las Palmas, la sensación es que va a jugar muchos minutos y eso sí que le puede hacer crecer realmente para asentarse en el equipo la próxima temporada. Y quizás si se hubiera quedado, hubiera jugado poco y no hubiera progresado tanto como estoy convencido por lo que explica Tony va a progresar esta temporada. Pero bueno, simplemente me quedé con las ganas porque el día del partido contra el Vissel Kobe ya vi cosillas que me gustaron, me pareció un tipo interesante y al final pues luego se marchó, ¿no? Que probablemente sea, insisto, una cesión que le va a ir seguro, vamos, de lujo de cara a la próxima temporada. Y otro lateral derecho que también está haciéndolo bien en estos primeros partidos, Tony, es Serginho Dest, que al final también es otro cedido que puede volver al Barça. Sí, solo he visto un partido de él, para ser sincero, fue el Glasgow Rangers PSV Eindhoven. Que jugó lateral Y izquierdo ese día. Sí, en Estados dime, Unidos. Que jugó lateral izquierdo ese día. sí, sí, ese día jugó de lateral izquierdo y llevaba solo un entrenamiento y la verdad es que se salió. A mí me da la sensación, por lo que he visto, que Serginho este es un jugador que necesita sentir el respaldo real para poder exhibir su fútbol y todo su potencial, ¿no? Y de alguna forma la sensación que yo tenía cuando lo veía jugar en Barcelona es que él sabía que había mucho foco y muchas dudas en él, ¿no? Y así es complicado también dejar fluir su mejor fútbol. Yo creo que es una decisión acertada, se marcha a Holanda, una liga en la que va a tener espacios, en la que va a poder recuperar también su autoestima. De hecho, veía en las redes sociales que circula ahora un gol de Rabona que ha metido en el entrenamiento, es decir, que yo empiezo a ver un Serginho Dest que está recuperando el nivel que tuvo en su día en el Ajax y en sus inicios en el Barça con Koeman. Y creo que esta cesión le puede venir de maravilla. Pero claro, en el lateral derecho del Barça el año que viene no van a caber todos. Entonces, Bueno, también te vamos a digo, ver cuáles son los elegidos. bendito problema, Tony, que por primera vez hubiera tres laterales derechos que están bien y solo te tienes que quedar con dos. Que hasta ahora el problema es que no tenías ninguno, tenías que poner a tu central de lateral derecho y a Sergio Roberto, que es centrocampista, aunque ya lo has visto aquí lateral, jugando de lateral diestro la mayoría de partidos titular. Te digo que Xavi yo creo que Sí, a se ver, alegraría de este problema. tú tienes el carnet de entrenador y sé que tú entiendes más que yo incluso de lo Sí, táctico, ya empieza. pero en mi sensación, las críticas que tuvieron en los últimos años los laterales derechos del Barça y también Jordi Alba a nivel defensivo, tú sabes perfectamente que un lateral en un equipo en descomposición, en el que los extremos no bajan, ya puedes poner a Estás vendido. Cafú que estás vendido. Estás Entonces, vendido. evidentemente el Barça se habrá equivocado con algunas inversiones. Pero entre que tú venías del mejor lateral derecho de la historia, que era Claro. Dani Alves, y que tenías un equipo que se te meaban en la cara ahí donde ibas, el Bayern te metía 8, el otro te metía 6, nadie bajaba, nadie presionaba, el otro andando, Suárez se creía que era Messi, ¿qué vas a hacer siendo lateral, por muy bueno que sea, si te atacan 3? ¿Sabes? Es decir, también creo que los laterales han estado vendidos y que no hay ningún equipo que no funcione que digas que los laterales son brutales. Sí, A sí, ver, sí. evidentemente, hay veces que hay marcas individuales y jugadores que salen señalados, pero que el entramado defensivo para mí es fundamental. Y yo creo, por ejemplo, sin ir muy lejos, el otro día en Villarreal, que mucha gente marcó a los dos laterales, a Marcos y a Sergio Roberto, para mí hubo más un problema de concepto
que no tanto de jugadores. Pero bueno, al final sí que es verdad que hay veces que salen marcados juegos. Pero yo creo que, por ejemplo, en Villarreal es un buen ejemplo, que todo el mundo marcaba y machacaba a los dos laterales, y para mí fue más un problema de concepto. Y oye, imaginaos la próxima temporada, en caso de que el Barça no pueda seguir con Cancelo, Dest Araujo, ¿os imagináis? Los laterales derechos, que eso Ojalá. significará evidentemente Buena que, noticia significará que sería. han rendido, que han aprovechado su cesión. Pero bueno, con lo que estábamos hablando este verano, si nos llegan a decir un año después que serían los dos laterales Sí. derechos del Barça, pero insisto, sería evidentemente, vamos, una extraordinaria noticia, porque son dos jugadores, evidentemente, que además ya tienes aquí. No, pues sí que es cierto que por contextos a veces es más fácil que también alejado del foco del Barça, porque es que nosotros porque estamos acostumbrados, y la gente del chat lo sabe, a la presión, a que cada partido es una final para ti, porque al final lo decía Rafinha. Rafinha, que estaba en el Leeds, estaba más tranquilito, jugaba un mal partido, no pasaba nada. En el Barça haces un partido que no estás muy bien y abres el móvil y la mitad te quiere vender, la otra no quiere que juegues más ya, no sé qué, y o sea, al final en el Barça es muy difícil a que estés un poco ajeno a todo el ruido, y hay muchos jugadores al final. Dest es muy joven, a Dest se le crucificó desde la afición, porque al final pues también pues porque era, bueno, te imaginas tú lo que quiere el aficionado, yo creo que es que llegue un lateral derecho y sea Dani Alves y llegue a la línea de fondo, marque goles desde fuera del área, y eso es muy complicado también de gestionar. Y creo, no sé si Tony tú estuviste, o Ferran Torres, yo no estaba, pero los compañeros nos decían, Ferran Torres lo contaba con compañeros un día que hicieron allí un encuentro, que a nivel psicológico es muy difícil gestionar el jugar en el Barça, porque tienes mucha presión del día a día, porque al final la gente, para bien o para mal, y nosotros somos los primeros porque somos la prensa, y también al final, pues como ahora estamos también debatiendo y tal, es más difícil. Y en cambio, pues por ejemplo, Ansu, esta temporada en el Brighton, pues si juega un mal partido, nadie le va a decir nada, porque al final la prensa que cubrirá el partido del Brighton, pues será poca. Y al final aquí, Tony, también es importante tener en cuenta este aspecto a la hora de jugar en el Barça, que no todos los jugadores, aunque sean buenísimos, están capacitados para jugar en el Barça. No, no, es que ya no solo que no todos, aunque sean buenísimos, están capacitados. Yo te diría que hoy en día triunfará en el Barça antes un jugador de calidad técnica 6 Sí, y resistencia a la presión y a las críticas 10 que un jugador de calidad 10 y resistencia a la presión 6. Es decir, totalmente, un sí, sí, estoy jugador contigo. que físicamente esté bien preparado, que evidentemente tenga nivel Barça, pero que sea de estos que llega a casa y lo que digan de él le da igual, que si ha perdido 20 balones vuelva a encarar otros 20, Sí. que no juegue cohibido, triunfa antes que, por ejemplo, Coutinho. Coutinho tiene más calidad que el Maradona de las Ramblas, hacía lo que quería, pero es que lo veías cabizbajo, veías que la presión lo acabó engullendo. Sí. En cambio, en los últimos años has tenido jugadores que han rendido bien y que quizá no tenían esa calidad. Sin embargo, por ejemplo, Rakitic, que no digo que sea cojo, ¿eh? Ojo, no No, no, estamos pero sí. diciendo, Rakitic también tenía mucha calidad, pero veías que eran jugadores que no sentían la presión tanto, que se dedicaban a trabajar, que no vivían de su calidad. Entonces, sin duda, lo que tú dices, estoy 100% de acuerdo. En el Barça, los jugadores fracasan en todo caso porque de cabeza no aguantan la presión, no por nada más. ¿No es así? Eso significa lo importante que es estar bien preparado psicológicamente para cualquier deportista, vamos, ya no solo para jugadores del Barça, pero evidentemente en estos clubes que hay tanta presión. Yo tenía muy buena relación con un amigo que estuvo trabajando cuando estaba en Media Pro en Gol y que le llevaba temas personales a André Gómez. Toma, la A mí entrevista André esa. Gómez, es cierto que a mí no me parecía un jugador descomunal, pero hostia, yo creo que era un Era jugador jugón, era mucho jugón. mejor de lo que demostró en el Barça. Y me contaba cosas que evidentemente no se pueden contar, o sea, vamos, que o Bueno, sea, dio. lo de André Gómez es el ejemplo Sí. más claro de un jugador que para mí tiene un talento para jugar en el Barça, pero que por tema psicológico es incapaz o fue incapaz en su día de poder rendir y de poder sacarlo mejor. A mí me contaba cosas que ¿sabes? Que flipaba. Sí, dio una entrevista, ¿no? Y Pinta. bueno, Dio una entrevista que se sinceró, y me acuerdo que hablaba de que. Es que no me acuerdo ahora el titular, pero recuerdo algún titular duro a nivel psicológico de decir, hostia, no está no, preparado para no. jugar en el Barça a nivel psicológico. Pero yo, mira, esto sí que lo voy a poder contar. O sea, que no quería ni salir a la calle, Sí, 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 aparte de ir a entrenar. O sea, de la porque le presión. decían, o sea, que decir que, claro, o sea, estar aquí y no querer salir a la calle porque la gente se te tire encima, la gente te. O sea, que decir que yo en esto estoy muy de acuerdo, que para mí el tema del coco es Importante. fundamental, es fundamental. Es importante. Y por eso es Para. importante también a estos chicos jóvenes que suben ahora, hostia, que tengan un buen entorno, Sí, que esto estén es bien clave. asesorados. Yo creo que eso es fundamental. Y tú, esto, Alberto, sí que los conoces más a todos ellos, todos estos que suben. Para mí es fundamental. El entorno de estos jugadores, para mí es lo que te puede marcar. Luego hay algún caso excepcional, ¿eh? de talentos y de genios, pero para mí es fundamental el futuro de estos chicos,
si coge un camino u otro en función de la gente que tengan al lado. Eso es clave. Sí, más que nada porque al final ahora cada vez las carreras de los jugadores empiezan más pronto. Es que ahora estamos viendo a Lamine con 16 años que está... Es que tiene 16 años. 16 tiene. años. No sé, yo con 16 años, no sé. Sí, es que si todos los que estamos 16 aquí, años. todos los que estamos aquí nos miramos a nosotros con 16 años, y sí, con granos y yendo al cole con la mochila, y al final era... Y el tío está pues jugando titular y quitándole el sitio a Rafinha en el otro partido. Para terminar, dos cositas rápidas. Dile, Tony, si quieres decir algo. No, que te decía que además Lamine, no sé qué pasará en 2 o 3 años, tú lo conoces más, pero a mí me da la sensación de que encara y le da igual. O sea, le da absolutamente igual todo. Sí, Y es ese lo bueno. perfil de jugadores son los que pueden triunfar en equipos grandes, a los que les da igual todo. Perder el balón, volver a encarar, hacer lo que sea. Sí, y Lamine hace lo mismo. Lo que hacía en Benjamines lo hace ahora en el primer equipo. Y eso es lo mejor que puede tener un jugador. Porque al final, si tú juegas igual en la ciudad deportiva que en el Camp Nou, es que es lo que hablábamos ahora. Hay muchos que llegaban al primer equipo. Deulofeu era un caso. Lo regateaba todo en el filial, llegó al primer equipo y daba el pase para atrás. Y decías, hostia. Claro. Aquí es la diferencia entre unos y otros. Obviamente, el contexto de Deulofeu también pues era diferente al que se ha encontrado Lamine. Últimas dos cosas, que ayer hicimos el ejercicio, va, a ver si os mojáis. Tanto Pinta como Tony. Con la plantilla actual, 2 semanas quedan para la final de la Champions y tenéis que poner el 11. Con todos sanos, ¿cuál sería el 11 de Pintanet? A Tony te dejo un ratito más, que eres el nuevo. Grande. Es el nuevo. A ver, con todos sanos, todos al 100. Ter Stegen, yo 4 en medio, eso seguro, para protegerme. Ter Stegen, Valde, Koundé, Christensen, Ojo. Cancelo. Araujo fumado, ¿eh? No, Araujo, es verdad. Bueno. Sí, ya me había fumado, ya no me acuerdo de Araujo. Me fumaba a Christensen. Vale. Ter Stegen, Valde, Koundé, Araujo, Cancelo, Uriol, Frenkie, Pedri, Gundogan, Lewandowski, ¿Y? Joao Félix. Hostia. ¿Y quién pones en la derecha tú? A Joao. Vale. Y juegas con 2. Y Joao Félix aquí sería Atlético de Madrid, entiendo. Un poco lo que hacía el Atlético, sí. Que es donde realmente vimos su mejor versión. Masai te ha dicho, palmamos 5-0. Te ha dicho con toda la 5-0. De todas maneras, no sé qué pasaré, pero por eso no soy entrenador. Si es que esto pero para que veáis, y ahora lo hará Tony, en tu 11 no está Gavi, no está Rafinha y no está la niña mal, ¿eh? Ojo, para que veamos la capacidad que tiene el Barça ahora de plantilla. Y por eso lo que decíamos que hay que exigirle un poco más al Barça. Sí. Ferran Torres, obviamente, Escudella tampoco está, pero Ferran Torres en el 11 creo que no está. Tony, te hemos dejado ya suficiente tiempo. Dale. A ver, me van a decir que no terrorista. Ya que hemos venido a jugar, mira. A ver. Como una final de la Champions, en el Barça ya tienes muchos jugadores jóvenes. Yo iría con Koundé en la derecha, porque entiendo que si una final de la Champions puede que haya algún... Perdón, con Araujo en la derecha, porque puede que haya algún extremo de primer nivel ahí que se escora, llámale Vinicius, llámale Coman o cualquier otro. Con Ronald Araujo en la derecha, con Koundé y Christensen de centrales. Koundé de central es una garantía y Araujo en la derecha creo que para cualquiera. En la izquierda, Joao Cancelo. No jugaría con Valde. ¡Pam! Ojo, no por nada, no porque piense que Valde evidentemente no se está saliendo, pero bueno, una final de la Champions, es joven, Cancelo tiene mucha experiencia, puede jugar también en la izquierda, pues oye, apostaría por este sistema, Cancelo me aporta ofensivamente y en la derecha me protejo con Araujo. Medio del campo, iría con Oriol Romeu, Gundogan y Frenkie de Jong. Vale. Y luego arriba iría con Lamine en la derecha, ahí sí desparpajo, a este le da igual todo, Lewandowski arriba y pondría a Pedri como falso extremo para generar superioridad 4, me protegería un poquito más, dejaría el carril para Cancelo y si intentaría, siendo un partido de final de la Champions, amarrar un poquito más, tener el balón. Es heavy porque nadie mete a Gavi, ¿eh? Y esto es heavy porque al final
Que es buena noticia, ¿eh? En el chat, He obviamente. dudado, Albert, he dudado hasta último momento en Sí, decir sí. te digo Romeo o Gavi, ¿eh? En el chat hay De hecho, cigarros para la alineación de Tony, de fumada que te has pegado con el. Pero, sí, no, ya lo sabía, ya lo sabía. pero sí que es No pasa cierto. nada. Hostia, en la teoría de Tony, en una final de Champions, al final, que tengas y juegas contra el Madrid a la final de Champions, si tienes a Araujo con Vinicius, y aunque Alejandro Valdés sea un jugadorazo, si tienes a Joao Félix rindiéndote a muy buen nivel, no es nada descabellado que pudiera jugar antes Joao Cancelo que Valde. Siendo Valde un excelente jugador, pero es que si no, quizá no juega Cancelo. Estamos hablando que todos estén al 100, ¿eh? Obviamente, bendito problema tendría Xavi. Claro, es que Para te hacer voy, a este decir 11. te voy a decir una cosa, porque esto es fácil criticar, ¿no? Pero que el chat también No, ponga. claro, aquí Si cada tienes al uno. 100%, Bienvenido al si club tienes aquí. al 100% a Cancelo, a Christensen, Sí. a Valde, a Araujo y a Koundé, a estos 5 al 100%, y hasta ahora Christensen se ha salido siempre que ha jugado, que diría que es el que menos errores ha hecho. De estos 5, ¿a quién te fumas? Porque claro, es muy fácil decir, vale, ¿a quién se fumaría el chat de estos 5 en una final de Champions? Sí, no, que Oye, sí, que y sí. tres centrales y dos carrileros, y los ponemos a los 5. Sí, pero entonces te fumas a otro delante, ¿eh? Sí. Sí, sí. Claro. Sí. Sí. Claro, la gente se fuma a Christensen, que es lo más fácil, yo creo. Aunque Sí, ¿sabes está. por qué? Porque Christensen es el más tímido, parece que es Exacto. el que si te lo fumas no te va a decir Sí, nada, no no se pasa la nada. Es el que vende menos camisetas, sí. Es el que vende menos camisetas. Pues veremos a ver cómo va avanzando las semanas, cómo va avanzando también este Barça de Xavi, cómo va progresando. Lo iremos analizando en el canal. Pinta que ya es un habitual y Tony que lo iremos incorporando siempre que el director Bales nos dé permiso. Le cogeremos y le pasaremos para el canal para que os agite un poco aquí en el chat, como Pero con lo ha opción hecho. de compra o sin opción de compra. Te estás dejando creer mucho, creo, ¿eh? Yo soy director deportivo, no tengo al presidente, no puedo negociar estas cosas, pues no sé el cash que tenemos y tú eres un hombre Nada, de cláusula sin opción de alta. compra como Cancelo. Cláusula alta, exacto. Tú Bueno, vienes aquí, juegas y te vas como a director tu equipo. deportivo, escucha, A ver. como director deportivo, con todo lo que te rasco por privado, vamos a tirarte un capote públicamente. Ahora. Me han llegado rumores de que te estás ganando un nombre, con la Prince y con el draft ahí. Bueno, ahora con la elecciones, Prince. Con has la Prince. crecido ahora, La Prince hemos hecho buen trabajo. Con la Kings, ahora tenemos que ir a pasar revista en el chat para ver si apruebo o no la gestión. Y obviamente después tienes que ganar partidos. Porque si no ganas partidos, ya puedes hacer buen trabajo. Que aquí en el chat, este chat que ahora te ha dicho fumada, a mí me harán para casa. Venga. En la Prince que estuve viendo la final antes del partido del Barça. No me hables de la final. Recuerdo que es el primer partido que vi, ¿eh? O sea, me parecía había niños de bastante nivel, ¿eh? Sí, no, teníamos un equipazo, la verdad. Teníais a Sana, Manel, sí. 3 o 4, sí, bastante. No, se hizo muy buen trabajo, pero en el último minuto, cuando ya tocábamos así la copa, Una putada, sí. ¡pa! Para afuera. Eso del gol doble. Es lo que hay, Es el fútbol, chaval. Aún estamos, ahí no estamos. Tony, Alex, un placer estar con vosotros siempre. Abrazo fuerte y gracias por todo. Hasta la próxima. Adiós. Aplausos, chat, para los buenos de Alex Pintanel y Tony Joan Martí.